Pasaron ayer al oscurecer, Fuina ni gato montés pisan con tan leve pie. Solo quedamos los tres, no hay balas ni que comer, ni en la espelunga mujer nos podemos ya esconder. Yo empiezo con el título que lo digo así, La memoria. Hace más de 500 años, Shakespeare, aquel dramaturgo tan famoso inglés, dijo esta frase: al dolor hay que darle la palabra, porque si el dolor no se expresa, se corre el peligro de corromperse el corazón. Ustedes o vosotros en este momento estáis dando la palabra al dolor. Mi padre nació el 27 de noviembre del año 1898 en un pueblo de Salamanca que se llama Narros de Matalayegua, Salamanca. Y el motivo de hacer la carrera de maestro en Soria, porque a pesar de ser de Salamanca, la carrera la hizo en Soria, era porque su padre era el bedel de la escuela La Normal, donde hacían todas las carreras todos los maestros. Y entonces había muchos maestros en Soria, salían muchos maestros, que después, el año 36, fueron muchos maestros asesinados. Tenía 21 años cuando obtuvo el título de maestro. Cuando estalló la Guerra Civil, se encontraba como maestro de la escuela de Molinos de Razón de la provincia de Soria. Allí nací yo, el 30 de abril de 1935. Entonces tenía yo 1 año. Eran vacaciones y estalla la Guerra Civil, el movimiento nacional o como le llamaran, ¿no? Y un grupo de falangistas comenzaron a buscarlo y a perseguirlo enconadamente. Iban todos los días a su casa a por él. Pero él ya estaba advertido, y ¿qué hacía? Cuando amanecía el día, se subía al monte y no bajaba hasta la noche. Entonces los falangistas por la noche no iban, solamente iban por el día. Pero un buen día, mi madre pudo hablar con uno de esos de que iban en esos grupos de falangistas que habían ido a la escuela con mi padre. Y le dijo: mira, Matilde, que se llamaba mi madre, dile a tu marido que huya, porque llevamos orden de matarlo, aunque sea aquí en su propia casa. Y entonces mi madre dijo: pero bueno, ¿y de qué le acusan a mi marido? ¿Qué es lo que ha hecho? Dice: pues le acusan de que en un pueblo que se llama Duruelo de la Sierra, de la provincia de Soria, cuando estuvo de maestro, hubo una orden de la República por hazaña de retirar los crucifijos de la escuela. Y entonces mi padre, pensando ya, por eso lo tenía contado a mi madre, que era un acto un poco fuerte, al retirar el crucifijo le hizo testigos a los niños de la escuela: vosotros sois testigos que este crucifijo se queda aquí en este cajón. Y la denuncia que le hicieron a mi padre es que había roto el crucifijo a trozos. Con esa denuncia, en cuanto lo vieran, lo podían asesinar. Entonces mi padre, al enterarse de la acusación, quiso ir hacia ese pueblo, a través del monte, a ver si podía averiguar, claro, la inocencia, ¿no?, de que dónde estaba, que le preguntaran a los niños de la escuela dónde estaba el crucifijo. Y huyó por el monte. Y antes de llegar al pueblo de Covaleda, que es donde vivía mi abuela, o sea, la familia de mi madre, pues se encontró con un pastor que le había dado escuela y lecciones de niño. Y le dijo a este pastor: acércate a la familia de mi suegra, la madre de mi madre, claro,
a ver la forma que puedo entrar yo a una casa que tenía mi abuela, de aquellos caserones grandes, antiguos, que tenía unos pajares llenos de hierba y, en fin, se conoce que él pensó que allí podía ocultarse, de momento. Y este pastor, en vez de ayudarle, ir a llamarlo a la familia de mi abuela o de la madre de mi madre, ¿qué hizo? Denunciarlo a los falangistas. Y mi padre esperó allí, claro. Y cuando ya creía que venían a protegerle, llegó un tumulto de falangistas con escopetas, caballos y camisas azules, gritando «Viva Franco, viva José Antonio, fuera los rojos» y todas esas cosas. Y estaba allí mi padre esperando que le ayudaran y se entregó con toda humildad del mundo. Y el jefe de estos falangistas lo ató con las manos, para llevarlo al pueblo. Y mi padre le dijo, por favor, yo no me voy a escapar, porque no puedo. Y tú sabes, que se llamaba Teodoro, tú sabes, Teodoro, que también le había dado escuela, que yo no he hecho mal a nadie, no tengo por qué huir. Y le dijo, tú lo que eres es un sinvergüenza. Y le pegó 2 bofetadas. Bueno, al día siguiente lo llevan a Soria, a la cárcel de Soria. Y allí estuvo, pues, suponemos que no muchos días. No muchos días. Y una tarde, en un taxi, sacaron de la cárcel de Soria, los falangistas, siempre los falangistas, a 3. Uno era el alcalde de un pueblo, de al lado de mi madre, otro desconocido y a mi padre. Y lo sacaron con un taxi y se fueron a las afueras de Soria, a la carretera que va hacia La Rioja. Y allí hay un paraje que se llama el Puerto Oncala, que es diríamos, lo que se termina ya Soria con La Rioja, el Puerto Oncala. Y allí a los pies del Puerto Oncala había un desvío de un camino y una laderita de monte, y allí los apoyaron y los asesinaron, a los 3. Bueno, todo el mundo me preguntará, ¿y cómo sabe usted todo esto? O tú, ¿verdad? Pues yo sí lo sé. Verán que les explique despacio. En aquel momento, en todos los pueblos se hacía guardia. Los vecinos hacían guardia por orden de los gobernadores o los que fueran, de controlar el que entrara o el que saliera del pueblo. Y uno de los señores que había allí se fijó quién iba dentro del taxi. Y iban 3 personas atadas con las manos y 3 falangistas adelante. Y a los 15 minutos escasos oyeron ta 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 ta. Y ellos ya veían lo que estaba pasando, dijeron, ya se los han cargado, ya los han matado. Vuelve el coche por el mismo sitio donde habían pasado para regresar hacia Soria. Y se paran allí y les dicen, acabamos de matar a 3, si queréis los enterráis, y si no, que se lo coman los lobos. Y ya el coche huyó. Inmediatamente subieron allá, y era ya de noche, casi de noche. Todavía les brotaba toda la sangre de los pechos, puestos en aquella ladera que habían colocado. Y pensaron, bueno, pues esta noche ya no nos da tiempo. Mañana al amanecer venimos y los enterramos. Y así lo hicieron. Los enterraron en un hoyo no muy profundo. Yo sé lo profundo que es porque luego lo rescaté yo. Y combinaron el cerebro o la cabeza con los pies a los 3. Claro, había 3. Uno era mi padre. Pero después de 40 años, ¿cómo sabe uno que es tu padre? Ahí la cuenta, ¿no? Pues yo lo supe. Pero no es fácil, ¿verdad? Bueno. Este señor que los enterró, el de los que hacían el grupo, pues en Soria, que es una provincia pequeña, un cuñado mío que hacía el trabajo de trajinero, pues un día se enteró que estaban allí enterrados y que estos hombres los habían enterrado. Entonces yo, al enterarme, me puse en contacto con él,
con este señor. Y me dijo que él los había enterrado. Y le dije yo, bueno, pero usted sabía que era mi padre uno. Yo sé que era un maestro que estaba en Molinos de Razón, que era el pueblo último que tuvo, y era el alcalde de un pueblo y otro desconocido. Pero yo no puedo decir quién era concretamente tu padre. Bueno, estuve en contacto con él muchos años, insistiéndole que me dijera quién eran los falangistas. Me dijo que sí lo sabía quiénes eran, pero que no me lo podía decir y que no me lo diría. Yo le besaba las manos. Me hice amigo íntimo. Podía yo averiguar. No me lo dijo, no me lo dijo nunca. Ya 40 años después, hay un momento en España, cuando muere Franco, que hubo como una especie de un poco de libertad o un poco de, no sé cómo explicarme yo, como queriendo dar a la sociedad un poco de palabra a nosotros que teníamos los muertos en las cunetas, ¿verdad? Como dando una pasividad de algo. Un poco de, había entrado, no sé si Felipe González del Partido Socialista o estaba a punto de entrar. Hubo un intervalo que yo que observaba mucho, porque mi trabajo era de representante, y yo observaba mucho en los pueblos. Cuando tenía tiempo, yo el drama lo llevaba dentro y la herida la llevaba dentro y yo observaba mucho. Y algunos que se habían destacado como matadores pasaban miedo en ese intervalo desde que muere Franco a después que ya no hubo nada. Y entonces, que eran 40 años después, aprovecho yo, tres hermanos más, porque nosotros éramos 6, yo soy el quinto. Y un buen día decidimos ir a rescatar los restos. Era un día de invierno de los más terribles que yo he pasado en Soria, y he nacido en Soria. Y acudió el hijo del alcalde republicano, que también habían matado junto a mi padre, y acudió allí. Y dijo, esto no se puede hacer, hoy no se puede hacer, es un día imposible de hacerlo. Yo no lo hago, y yo le dije, porque mis hermanos estaban como más ateridos. Yo he esperado 40 años y no voy a esperar ni un segundo más, porque a lo mejor mañana no lo puedo hacer. Así que vamos a ello. Bueno, ¿tú sabes dónde está? Yo sí sabía, porque este señor mayor, que él me había dicho que los había enterrado y tal, ya había marcado el sitio donde estaban. Y enseguida fuimos allí y estaban. Y empezamos a excavar con mucha delicadeza, claro. Mi madre, que durante toda su vida no hizo más que llorar y llorar. Y entre muchas exclamaciones que decía siempre era esta: era como un santo, era como un santo. Y nos tenía dicho mi madre, mirad, cuando tu padre se va de casa, huye hacia el monte, llevaba de calzado unas botas de aquellas, no altas del todo, sino zapato bota, que llamaban. Y la suela era de crepé, tocino, que llamaban entonces. Y eso no se pudre nunca. La suela de crepé no se pudre nunca. Si algún día podéis tener la posibilidad de sacar los restos de tu padre, por ahí vais a saber cuáles son. Esto es emocionante, ¿verdad? Cuando yo empiezo a escarbar la tierra y a tablar la tierra hasta el vibra, no muy profundo, porque el hoyo no lo tiene muy profundo, pero en la pared del hoyo, a los 3 o 4 metros aproximadamente, había esa suela de crepé incrustada en la pared. La suela de crepé o de tocino, metida ya dentro de la pared. A continuación, era un polvillo negro, que diríamos que era la piel de la bota o del zapato, un polvillo negro, que nada más tocarlo se deshacía totalmente, no aparecía nada. Pero a continuación de la suela de crepé venían los huesos de los pies, de las piernas, del tórax, hasta el cerebro. Y yo dije, estos son los de mi padre. Pero yo, con mucha curiosidad, ¿qué hice?
este hueso de la primera columna, de la columna vertebral, este que empieza aquí, que no sé cómo se llama, no lo sé. Yo lo cojo y lo tengo, y me lo guardé para mí. Y ahora el ADN conmigo pues, está diciendo que sí. Ese era mi padre. Es curioso, ¿verdad? ¿Y es la fecha esta, abril del 79? Eso, esa es. Bueno, entonces lo llevamos al pueblo con otros más que asesinaron e hicimos un funeral. Y en el funeral, para luego poderlos enterrar, pues el sacerdote, el cura, en la homilía, nosotros esperábamos que nos consolaran a los hijos, a los nietos de las víctimas, que nos consolara algo la homilía. Pero no nos consoló, porque era más bien un consuelo para los asesinos. Y después, como yo llevaba preparada una homilía por mi parte, entre comillas, la dije allí en el funeral, que es la que llevo aquí. Pero a tu pensamiento no lo atravesaron las balas. A tu pensamiento lo lleva el viento, a todas las mentes aladas. No hemos olvidado, como no lo olvidarán nuestros hijos y no lo olvidarán nuestros nietos. Y se transmitirá de generación en generación aquella gran masacre de aquel año negro, homicida, fratricida, genocida y macabro de 1936. Pero no estamos aquí para pedir venganza, ni sembrar el odio, ni cobrarnos revanchas. Estamos aquí para deciros que todavía nos sentimos orgullosos de ser hijos de estas víctimas inocentes que murieron vilmente asesinados sin otro delito, sin otra causa que haber pensado y participado de un gobierno republicano elegido y constituido por el pueblo español. Sí, nos sentimos orgullosos de ser hijos de estas víctimas y no hijos de aquellos que, presumiendo de cristianos, se ampararon en la iglesia, convirtiendo las sacristías en oficinas donde se confeccionaban las listas de los que tenían que asesinar al día siguiente. Pero tened en cuenta que no hay cosecha más rentable ni más fructífera que aquella sangre inocente derramada por las cunetas de los caminos, de las carreteras y por los campos de la geografía española. Nosotros, que durante 42 años hemos sufrido la marginación junto al dolor y al silencio, solamente pedimos que haya una justicia clara, limpia y transparente, para que a cada uno pueda juzgar con arreglo a sus hechos y sus actos criminales. Y si un día existen más allá, tener la satisfacción de abrazarnos con estos seres tan queridos y que tan vilmente nos asesinaron. Félix Tabernero Jimeno, hijo. Llega la posguerra. Y hay que situarnos en la viuda de un maestro de escuela con 5 hijos y el 6º en el vientre. La situación es tragedia total. Ni los griegos, con sus tragedias famosas, pudieron relatar esta tragedia. De momento mi madre tuvo que coger 3 hijos y ponerlos en un hospicio que había en Soria, la capital. No tenía otra posibilidad. Pero a los 3 o 4 días que fue a visitar a sus hijos, ya se habían llenado de sarna, de piojos y de lepra. Y el trato de aquellas monjas a los hijos de los rojos era totalmente cruel, despiadado, inmoral. Entonces mi madre cogió sus 3 hijos y dijo, se morirán conmigo, pero no con lepra, ni con sarna, ni con piojos. Y lo sacó. Y entonces se amparó con mi abuela, en casa de mi abuela en Covaleda, y allí nos cobijamos todos. Pero claro, la tragedia seguía, ¿no? Y mi madre, en aquella necesidad y en aquella penuria, se decidió a escribirle una carta al ministro de Educación, excelentísimo don José Ibáñez Martín,
ministro de Educación, diciéndole la situación, que era una vida de maestro, que la habían matado y que se había quedado con 6 hijos y no tenía ningún recurso para poder sobrevivir, ni dar de comer a sus hijos. El ministro le contesta, fijaros vosotros que yo esa carta la he tenido en mi mano, pero ha desaparecido. Y le contesta y le dice, con toda puntualidad, cada 1 de mes sale la paga con destino a sus hijos. Si no le llega, averigüe usted dónde se queda. Firmado José Ibáñez Martín, ministro de Educación. ¿En qué año estamos hablando? Del 45 al 50 tenía que ser. Y la recibe un falangista con camisa azul y el fusil al cuello y le dice, pero ¿aún vienes a reclamar nada aquí? ¿Aún tienes valor de reclamar nada tú? Dice, mira, tenemos pensado que cualquier día vamos a ir a tu casa y te vamos a matar a ti y a los 6 hijos. Así que ya puedes marchar. Estos falangistas tenían consignas de Hitler y de Mussolini, implantar el terror, no solamente asesinar, sino implantar el terror. Mi madre aterrorizada, en aquellos momentos, hay que estar en aquellos momentos, cuando todos los días mataban y mataban y mataban. No se movió más, no se movió más. Pero esta gente, estos falangistas, estos asesinos, no solo mataron, es que robaban. Esta paguita que a nosotros nos venía, algunos de esos matadores y asesinos la robaban. Eran matones, eran asesinos, eran criminales y ya eran ladrones. Sigo teniendo sed de padre. Y en mi obsesión de hablar con unos y con otros, llegué a algunas personas que lo conocían, pero no mucho, pero habían oído que era un hombre de izquierdas, de estas ideas de izquierdas, republicano, decían ellos, republicano. Pues me vine a Zaragoza y encontré un trabajo de representante comercial, de viajante. Y era un almacén, que puedo decir el nombre, estaba en la Plaza del Portillo. Su nombre era Fernando Santiago, almacén de calzado. Y un buen día, al llegar a Zaragoza, el tercer día, cojo el Heraldo para buscar la cosa del trabajo y veo que buscan un empleado de almacén en General Franco, de entonces 126, que está cerca del Portillo, ¿no? Y al llegar a la puerta me encuentro una fila bastante larga de gente que iba a solicitar ese trabajo. Y yo cuando llegué allí, digo, pero bueno, esto si es bueno no me va a llegar a mí, y si es malo, ¿para qué? Y no hago más que darle la vuelta, para no estar en la fila aquella, y pasa una señorita y se dio cuenta que yo iba a aquella fila, ¿verdad? Y claro, se da cuenta porque, y además la cara que traía yo como Miguel Hernández cuando va de Madrid o de Orihuela a Madrid, la cara de tierra y eso. Y me dice, oye, ¿usted qué quería? Digo, pues yo vengo por el anuncio del trabajo, pero como veo que hay tanta fila, pues me voy, porque para mí no va a ser. Oiga, por favor, quédese, quién sabe. Yo le pido, por favor, quédese. Y yo me quedé. Y total, que fue pasando uno, fue pasando otro, hasta que me llegó el turno. Y cuando llegué yo allí al despacho del dueño, pues ya me preguntó de dónde era, que si sabía escribir, qué tal y qué cual. Dices que lo que necesitamos aquí es un viajante. Y yo le dije, como no quería más que trabajo, digo, pues eso es lo que a mí me va, viajante. Bueno, un día los viajantes en Tarazona, visitando los comercios, pues llegó la hora de comer. Y nosotros nos quedábamos en un hotelito que se llamaba Hotel Ruiz. Y era un hotelito de estos antiguos que siempre... Y parábamos y estábamos muy bien. Y no muy lejos de ese hotelito estaba el restaurante Burgos. Y al entrar allí había una especie de mostrador o recibidor en ese restaurante, como una especie de mostrador o de bar. Y allí había un señor. Y al entrar 4 o 6, pues el señor se acercó a nosotros, que desean tal y cual, pues pónganos un vinito, no que sea, los viajantes. Pero al llegar a mi altura, se me queda fijamente mirándome a los ojos
y quieto un largo rato mirándome. Y yo ya un poco apurado dije, pero este señor se habrá confundido con otra persona que a lo mejor le ha hecho algún agravio o alguna falta o alguna cosa tiene con él y piensa que soy yo, porque en la vida pueden pasar cosas, ¿no? Y yo estaba tan apurado, hasta que ya se acercó más a mí y me dice, ¿pero usted se apellida Tabernero? Sí, señor. Sí, señor. ¿No será por casualidad de Covaleda? Dijo, sí, señor. Dice, ven conmigo, que este mediodía vamos a comer los dos. Y pasamos a una habitación los dos. Y me dijo, yo fui a la escuela con tu padre. Se daba la circunstancia que él durante el día no podía ir a la escuela, porque su padre tenía una cantina en la plaza del pueblo y su padre se iba de trajinero por los pueblos en aquellas épocas, ¿no? Y a mí me dejaba al tanto de la cantina y no podía ir a la escuela. Pero podía ir por la noche a las permanencias que en aquella caserona de tu abuela, en el portal, ponían unas mesas y unas sillas, y allí nos daba las permanencias a los niños que por el día no podíamos ir a la escuela, de una forma totalmente gratuita, totalmente, por atender a esos niños que no podían ir a la escuela. Y allí conocí a tu padre, y todo lo que sé me lo enseñó tu padre. Por cierto, y era un señor, me explicó muy detalladamente, que iba muy pulcramente vestido. En aquellos años no se vestía normalmente la gente bien, pero sí tu padre iba pulcramente vestido. Pero mira, era tal la amabilidad que tenía y la delicadeza que tenía para tratarnos, que nos enseñaba la lección sin nosotros dándonos cuenta. Pasábamos el rato más feliz del día. Yo deseaba que llegara el momento de ir a la lección tu padre para ser feliz. Así era tu padre. Y te voy a contar una anécdota. Un buen día estábamos en la lección y viene un niño llorando, que quizás eras tú. No lo sabe. Y detrás venía tu madre, diciendo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Se dirigió a tu padre, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le dijo tu padre, que el jersey que ha estrenado, que le estaba haciendo estos días, ha salido y ha venido sin él y la ha perdido. Y le dice tu padre, a lo mejor se la ha encontrado uno que le hace más falta que a este. Tranquila y déjanos seguir. Así era tu padre. Pero verás, un buen día, ya eran las vacaciones, era verano, y yo seguía en la cantina cerca, en la misma plaza de Covaleda. Y era un día ya de verano. Y de repente oigo un tumulto de gente que venían con caballos, falangistas, viva Franco, viva José Antonio, rojos al paredón, y tal, igual. Y entre fusiles vi a tu padre que lo traían atado. Porque yo me asomé por la ventana. Y al pasarlo por la plaza, al calabozo, pasó por enfrente de mi ventana. Y vi aquel rostro que traía tu padre entre falangistas y fusiles. Y aquel rostro que yo tenía en mi imaginación cuando nos enseñaba a leer y escribir en la casa de tu abuela. No he lamentado en mi vida más que una cosa, no ser un dibujante, un pintor, para reflejar aquellos dos rostros que yo no me he podido nunca borrar de mi mente. Y nada más. Yo tuve un padre que no conocí. José Tabernero era su nombre, su profesión, maestro de escuela.
Algunos alumnos que tuvieron la dicha de conocerlo me decían, me contaban, que para ellos cuando tenían que ir a la escuela era el momento más feliz del día, pues era tal su amabilidad y delicadeza que cuando nos enseñaba la lección lo hacía de tal manera que no nos dábamos cuenta y pasábamos un rato totalmente feliz y agradable. Mi madre, cuántas veces la vi llorar, y entre sollozos y lágrimas nos clamaba y decía, era un verdadero santo, era un verdadero santo. Una tarde del otoño de 1936, a los pies del puerto Oncala, 3 falangistas cubiertos con fusiles y camisa azul, ante un ser inocente, sin delito, sin otra causa, y con un instinto depredador y deseos de matar. Yo, Félix Tabernero, el 5º hijo de 6 hermanos, 40 años después rescaté sus restos con mis propias manos. Fueron momentos muy terribles, con un dolor profundo, temblores de sangre, de nieve, con desmayos, silencios aterradores, miradas al cielo y a la tierra y a la vez a la tierra y al cielo. Ahora ya, cuando mi vida va apagándose y deseando perder la conciencia para no sufrir más, por un padre que tan vilmente 3 falangistas una tarde asesinaron.